La ciencia sagrada, por Swami Siri Yukteswar. Derechos reservados a Self-Realization Fellowship. Introducción. El propósito de este libro es demostrar tan claramente como sea posible que existe una unidad esencial entre todas las religiones, que no hay diferencia entre las verdades inculcadas por los diversos credos, que existe solo un método mediante el cual el mundo, tanto externo como interno, ha evolucionado, y que todas las escrituras reconocen una sola meta para la existencia. Pero no es fácil comprender esta verdad básica. La discrepancia existe entre las diferentes religiones, unida a la ignorancia humana. Hacen casi imposible levantar el velo y percibir esta gran verdad. Los credos promueven la hostilidad y disensión, y la ignorancia contribuye a expandir la brecha que separa a un credo de otro. Solo unas pocas personas, extraordinariamente dotadas, pueden elevarse por sobre la influencia de sus credos personales y descubrir la unidad absoluta que existe entre las verdades propagadas por todas las grandes religiones. El objeto de este libro es destacar la armonía que yace en el fondo de las distintas religiones y ayudar a vincularlas. Esta es una tarea verdaderamente hercúlea, pero en Allahabad me fue encomendada esta misión, en la forma de un mandato sagrado. Allahabad, el sagrado Prayaga Tirtha, el lugar donde confluyen los ríos Ganges, Yamuna y Sarasvati, es un sitio donde se congregan durante el Kumbh Mela los hombres dedicados a la vida terrena y aquellos dedicados a la vida espiritual. Mientras que los primeros no pueden trascender el límite mundano en el cual se han confinado, los segundos no pueden, una vez que han renunciado al mundo, aceptar retornar a mezclarse en su tumulto. Pero los hombres que están completamente absortos en las preocupaciones terrenales tienen una gran necesidad de la ayuda y guía que les pueden brindar aquellos seres santos que aportan la luz a la raza humana. Debe existir, por tanto, un lugar donde ambos grupos puedan reunirse, y Tirtha proporciona tal lugar de encuentro. Situado como está, en la playa del mundo, no lo perturban ni tormentas ni agitaciones. Los sadhus, ascetas, que disponen de un mensaje para el bien de la humanidad, encuentran en un Kumbh Mela el sitio ideal para impartir instrucción a aquellos que se encuentran en condiciones de aceptarla. En enero de 1894, mientras asistía yo al Kumbh Mela, celebrado en Allahabad, fui escogido para propagar un mensaje de tal naturaleza. Mientras caminaba por la ribera del Ganges, alguien me pidió que lo siguiera. Así fue como tuve poco después el honor de reunirme con un gran santo, Babaji, el Gurudeva de mi propio gurú, Lahiri Mahasaya de Benares. Aun cuando este fue nuestro primer encuentro, dicho santo personaje era en verdad mi propio Param Guruji Maharaj. Durante mi conversación con Babaji, hablamos acerca del tipo de personas que frecuentaban entonces tales lugares de peregrinación. Humildemente sugerí que había hombres de mucha mayor inteligencia que la mayoría de quienes se encontraban allí presentes, personas que vivían en lugares distantes como Europa y América y que profesaban credos diferentes e ignoraban el verdadero valor del Kumbh Mela. No obstante ser aptos, en cuanto a inteligencia se refiere, para comulgar con quienes se dedican al desarrollo espiritual, tales hombres estaban aferrados, en muchos casos, a un materialismo total. Algunos, a pesar de sus reconocidos logros en los campos de la ciencia y la filosofía, ignoran la unidad esencial existente entre todas las religiones. Los diversos credos han erguido barreras casi insuperables que amenazan con separar a la humanidad para siempre. Mi Param Guruji, Babaji, sonrió y honrándome con el título de Swami, me asignó la tarea de escribir este libro. Yo fui escogido, desconozco por qué razón, para remover las barreras y ayudar a establecer la verdad básica que yace en todas las religiones. Este libro está dividido en 4 secciones, conforme a las 4 etapas en el desarrollo del conocimiento. El supremo objetivo de la religión es el Atmagyamam, o conocimiento del ser interior. Pero para alcanzarlo es necesario el conocimiento del mundo externo. Por lo tanto, la primera sección del libro trata del Evangelio y procura definir ciertas verdades fundamentales de la creación y describir la evolución y la involución del mundo. Todas las criaturas, desde la más superior hasta la más inferior en el plano de la creación, ansían manifestar 3 cosas. 1. La existencia. 2. La conciencia. Y 3. La bienaventuranza.
Estos propósitos o metas son el objeto de discusión en la segunda sección del libro. La tercera sección trata del método a seguir para realizar en su plenitud estas 3 metas de la vida. En la cuarta sección se exponen las revelaciones que experimentan quienes, habiendo avanzado notablemente en sus esfuerzos por realizar los 3 ideales de la vida, se encuentran muy cerca ya de su destino. El plan que he adoptado en este libro consiste en enunciar primeramente una proposición en caracteres sánscritos de los sabios orientales y luego explicarla mediante su relación con las sagradas escrituras de Occidente. En esta forma he hecho lo posible por demostrar que no existe verdadera discrepancia, ni mucho menos conflicto alguno entre las enseñanzas del Oriente y las del Occidente, puesto que este libro ha sido escrito bajo la inspiración de mi Param Guruji y en la era del Dwapara, en la cual existe un rápido desarrollo en todos los ámbitos del conocimiento. Espero que aquellos para quienes fue destinado reconozcan el alcance de este libro. A continuación explicaré brevemente, refiriéndome a ciertos cálculos matemáticos que delimitan los yugas o edades de la creación. El hecho de que el mundo se encuentra al presente en la edad del Dwapara Yuga y que han transcurrido ya 194 años de dicho yuga, esto hasta el año 1894 cuando fue escrito este libro, conduciendo a un rápido desarrollo del conocimiento humano. La astronomía oriental enseña que las lunas giran alrededor de sus planetas, que los planetas rotan en sus ejes y giran con sus lunas alrededor del Sol, y el Sol con sus planetas y sus lunas girando a su vez en torno a alguna estrella que constituye su contraparte. Tarda en cada revolución aproximadamente 24.000 años terrenales. Un fenómeno celeste que origina el movimiento retrógrado de los puntos del equinoccio alrededor del zodiaco. El Sol tiene también otro movimiento, girando en torno a un magnocentro, llamado Vishnu-Navi, el cual es la sede del poder creativo, o Brahma, el magnetismo universal. Brahma regula el Dharma o la virtud mental del mundo interno. Cuando el Sol, en su rotación en torno a su contraparte, llega al punto más cercano a este magnocentro, que es la sede de Brahma, un evento que ocurre cuando el equinoccio de otoño entra en la primera casa de Aries, Dharma, la virtud mental, se manifiesta en forma tan desarrollada que al hombre le es posible comprenderlo todo con facilidad, incluso los misterios del espíritu. Al comienzo del siglo XX, el equinoccio de otoño ocurrirá entre las estrellas fijas de la constelación de Virgo y en la primera parte de la fase ascendente del Dwapara Yuga. Al cabo de 12.000 años, cuando el Sol alcanza en su órbita el sitio más distante de Brahma, el magnocentro, un evento que tiene lugar cuando el equinoccio de otoño se encuentra en la primera casa de Libra. Dharma o la virtud mental llega a un estado tan limitado que el hombre no puede comprender cosa alguna que no sea parte de la burda creación física. Nuevamente, de la misma manera, cuando el Sol, en el curso de sus revoluciones, comienza a avanzar hacia el lugar más cercano al magnocentro, Dharma o la virtud mental empieza a desarrollarse. Esta evolución gradual alcanza su plenitud en otros 12.000 años. Cada uno de estos periodos de 12.000 años, denominados Daiva Yugas o parejas eléctricas, trae un cambio completo tanto externamente en el mundo material como internamente en el mundo intelectual o eléctrico. De este modo, en un periodo de 24.000 años, el Sol concluye su rotación alrededor de su contraparte y completa un ciclo eléctrico, consistente de 12.000 años en un arco ascendente y 12.000 años en un arco descendente. El desarrollo del Dharma o la virtud mental es gradual y se divide en 4 etapas diferentes en un periodo de 12.000 años. El periodo de 1.200 años, durante el cual el Sol recorre una parte de 20 de su órbita, ver el diagrama que se muestra, se llama Kali Yuga. Dharma o la virtud mental se encuentra entonces en su primera etapa y está desarrollada solo en una cuarta parte. El intelecto humano no puede comprender cosa alguna como no sea la burda materia de esta creación siempre cambiante, el mundo externo. El periodo de 2.400 años durante el cual el Sol recorre 2 partes de 20 de su órbita se llama Dwapara Yuga. Dharma o la virtud mental está entonces en la segunda etapa de su evolución, es decir, en la mitad de su desarrollo. El intelecto humano puede comprender en este periodo las materias más sutiles, las electricidades y sus atributos, los cuales son los principios creativos del mundo externo.
El periodo de 3600 años durante el cual el Sol recorre 3 partes de 20 de su órbita se llama Treta Yuga. Dharma o la virtud mental está entonces en su tercera etapa. El intelecto humano llega a ser capaz de comprender el magnetismo divino, la fuente de todas las fuerzas eléctricas de las cuales depende la existencia misma de la creación. El periodo de 4800 años durante el cual el Sol recorre las restantes 4 partes de 20 de su órbita se llama Satya Yuga. Dharma o la virtud mental está entonces en su cuarta etapa y su desarrollo es completo. El intelecto humano puede comprenderlo todo, incluso a Dios o el espíritu existente más allá de este mundo visible. El periodo de Satya Yuga es de 4000 años de duración. 400 años antes y después de Satya Yuga propiamente tal existen periodos de transición o sandhis entre este yuga y los que le preceden y suceden respectivamente. Por tanto, Satya Yuga dura un total de 4800 años. Al calcular la duración de los otros yugas y yugas sandhis, la norma es que el número 1 debe restarse de los números tantos miles como cientos, que indican los periodos de los yugas y sandhis que les anteceden. Conforme a esta regla, es evidente que Treta Yuga dura 3000 años y sus sandhis, los periodos de transición que la preceden y suceden, duran 300 años, lo cual lleva a un total de 3600 años. La duración de Dwapara Yuga es de 2000 años y los sandhis que le anteceden y suceden duran 200 años cada uno, llevando a un total de 2400 años. Finalmente, 1000 años es la duración de Kali Yuga, cuyos sandhis duran 100 años antes y después, llevando a un total de 1200 años. Así pues, 12.000 años, la suma total de todos los periodos de estos 4 yugas, es la duración de uno de los Daiva Yugas o pares eléctricos, 2 de los cuales, es decir, 24.000 años, forman el ciclo eléctrico completo. Desde el año 11.500 a.C., cuando el equinoccio de otoño estaba en la primera casa de Aries, el Sol comenzó a alejarse del sitio de su órbita más próximo al magno centro hacia el punto más distante de él, y consecuentemente la capacidad intelectual del hombre comenzó a disminuir. Durante los 4800 años que demoró el Sol en pasar a través de una de las parejas del Satya, o la cuarta parte de 20 de su órbita, el intelecto humano perdió por completo la capacidad de captar el conocimiento espiritual. Durante los 3600 años siguientes que demoró el Sol en atravesar el Treta Yuga descendente, el intelecto humano perdió gradualmente toda capacidad de captar el conocimiento del magnetismo divino. Durante los 2400 años siguientes, mientras el Sol pasaba a través del Dwapara Yuga descendente, el intelecto humano perdió el poder de captar el conocimiento de las electricidades y sus atributos. En los 1200 años siguientes, el Sol atravesó el Kali Yuga descendente y alcanzó el punto de su órbita más alejado del magno centro. El equinoccio de otoño estaba en la primera casa de Libra. La capacidad intelectual del hombre había disminuido tanto que le era imposible captar cosa alguna, excepto la materia bruta de la creación. El periodo alrededor del año 500 después de Cristo fue por lo tanto la época más oscura de Kali Yuga y el ciclo completo de 24.000 años. La historia confirma la precisión de estos antiguos cálculos de los rishis hindúes y da testimonio de la vastedad de la ignorancia y el sufrimiento prevalentes en todas las naciones durante ese periodo. Desde el año 499 después de Cristo en adelante, el Sol comenzó a avanzar hacia el magno centro y el intelecto del hombre empezó a desarrollarse gradualmente. Durante los 1100 años del Kali Yuga ascendente, los cuales nos remontan al año 1599 después de Cristo, el intelecto humano era tan denso que no podía comprender las electricidades, Sukshma-bhuta, los elementos sutiles de la creación. En el plano político, por otra parte, no hubo en general paz en reino alguno. Luego de este periodo, con la llegada de los 100 años del Sandhi de transición del Kali Yuga, conducentes a la unión con la época siguiente, Dwapara Yuga, los hombres comenzaron a percatarse de la existencia de los elementos sutiles, Panchatanmatra, o los atributos de las electricidades, y la paz empezó a establecerse en el terreno político.
Alrededor del año 1600 después de Cristo, William Gilbert descubrió las fuerzas magnéticas y observó la presencia de la electricidad en todas las sustancias físicas. En 1609, Kepler descubrió ciertas importantes leyes de la astronomía y Galileo creó el telescopio. En 1621, Drebbel de Holanda inventó el microscopio. Alrededor de 1670, Newton descubrió la ley de la gravitación. En 1700, Thomas Savery hizo uso de una máquina a vapor para levantar agua. 20 años después, Stephen Gray descubrió la acción de la electricidad en el cuerpo humano. En el mundo político, la gente comenzó a manifestar autorrespeto y la civilización avanzó en muchos aspectos. Inglaterra se unió con Escocia y se transformó en un poderoso reino. Napoleón Bonaparte estableció su nuevo código legal en la Europa del Sur. Los Estados Unidos de América obtuvieron su independencia y en muchas partes de Europa prevaleció la paz. Con el progreso de la ciencia, el mundo empezó a cubrirse de rieles de ferrocarril y de cables de telégrafo. Aún sin comprender claramente los aspectos sutiles de la materia, el hombre hizo uso práctico de ellos con la ayuda de las máquinas de vapor, máquinas eléctricas y muchos otros instrumentos. En 1899, al completarse los 200 años del Dwapara Sandhi, el periodo de transición, comenzará el verdadero Dwapara Yuga de 2000 años, brindando a la humanidad en general una comprensión cabal de las electricidades y sus atributos. Tal es la gran influencia del tiempo que gobierna el universo. Ningún hombre puede superar esta influencia a menos que, disponiendo de la bendición de contar con el amor puro, el don celestial de la naturaleza, se divinice, siendo bautizado por las sagradas aguas del Pranava, la divina vibración de Om. Aprende él así el reino de Dios. En este libro se mencionan ciertas verdades tales como las que se refieren a las propiedades del magnetismo, sus auras, algunos tipos de electricidades, etc., a pesar de que la ciencia moderna no las ha descubierto aún en toda su magnitud. Los 5 tipos de electricidad pueden comprenderse fácilmente al enfocar la atención en las propiedades de las fibras nerviosas, cuya naturaleza es puramente eléctrica. Cada uno de los 5 nervios sensoriales desempeña una función especial, característica de ellos. El nervio óptico conduce la luz y no cumple las funciones del nervio auditivo ni de otros nervios. El nervio auditivo, a su vez, transmite el sonido solamente y así sucesivamente. Es evidente, por lo tanto, que hay 5 tipos de electricidad, los cuales corresponden a las 5 propiedades de la electricidad cósmica. En lo que concierne a las propiedades magnéticas, la capacidad de comprensión del intelecto humano se encuentra al presente tan limitada que sería inútil procurar poner este tema al alcance del público en general. El intelecto del hombre en la época de Treta Yuga comprenderá los atributos del magnetismo divino. El próximo Treta Yuga comenzará en el año 4099 después de Cristo. Aun cuando existen al presente algunos personajes excepcionales que han superado la influencia del tiempo y pueden así captar lo que la gente común no puede, este libro no es para aquellos seres especiales, quienes naturalmente no precisan de él. Al concluir esta introducción, deseo observar que los diferentes planetas que ejercen su influencia sobre los días de la semana han prestado sus nombres a sus respectivos días. Asimismo, las diversas constelaciones estelares, cuya influencia se manifiesta en los meses, han conferido sus nombres a los meses hindúes. Cada uno de los grandes yugas ejerce una gran influencia durante el periodo de tiempo que le corresponde. Es deseable, por lo tanto, que al referirse a los años se indique a cuál yuga pertenecen. Puesto que los yugas se calculan conforme a la posición del equinoccio, el método de enumerar los años en referencia al respectivo yuga se basa en un principio científico. Su utilización evitará los problemas causados en el pasado al asociar diversas eras con personajes eminentes en vez de con fenómenos celestes relacionados con las estrellas fijas. Proponemos, por lo tanto, nombrar y enumerar el año en el cual esta introducción ha sido escrita como 194 Dwapara, en vez de 1894 después de Cristo, para indicar el tiempo exacto del yuga actualmente en curso. Este sistema de enumeración estuvo vigente en la India hasta el reinado del Raja Vikramaditya, cuando se inició la era de Sambat. Las computaciones basadas en los yugas se imponen a la razón, por lo cual nos ceñimos a ellas y recomendamos su observación. Al presente, en el año 194 de Dwapara Yuga, habiendo concluido hace ya largo tiempo la oscura edad de Kali, el mundo está buscando el conocimiento espiritual y los seres humanos necesitan ayudarse mutuamente, con amor.
Espero que la publicación de este libro, que me fuera encomendada por mi santo Param Guruji Babaji, prestará su servicio en el plano espiritual. Capítulo 1. El Evangelio. Sutra 1. Para Brahma, el Espíritu o Dios es eterno, completo, sin principio ni fin, es el ser único e indivisible. El Padre eterno, Dios, Swami para Brahma, es la única substancia real, Sat, es el todo en todo el universo. ¿Por qué no es posible comprender a Dios? El ser humano cuenta con una fe eterna que le permite creer intuitivamente en la existencia de una substancia, algunas de cuyas propiedades son las partes de este mundo visible que perciben los sentidos del oído, el tacto, la vista, el gusto y el olfato. En la medida en que el hombre se identifica con su cuerpo físico, compuesto de las propiedades recién mencionadas, solo le es posible comprender, a través de estos órganos imperfectos, dichas propiedades y no así la substancia de la que forman parte. Es por ello que, al menos que se divinice, elevando su ser por sobre la creación de la oscuridad o maya, le es imposible al hombre de este mundo material comprender al Padre Eterno, Dios, la única substancia del universo. Ver Hebreos capítulo 11 versículo 1 y San Juan capítulo 8 versículo 28. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Sutra 2. En él, para Brahma, yace el origen de todo conocimiento y amor, la raíz de todo poder y gozo. Prakriti o la naturaleza de Dios, la fuerza todopoderosa Shakti, o en otros términos, el gozo eterno Ananda, en el cual se origina este mundo, y la sensibilidad omnisciente Chit, que hace que este mundo sea consciente, demuestran la naturaleza Prakriti de Dios el Padre. ¿Cómo comprender a Dios? Puesto que el hombre está hecho a semejanza de Dios, al dirigir su atención hacia el interior, le es posible captar dentro de sí mismo esa fuerza y ese sentir que son atributos exclusivos de su propio ser. Aquella fuerza todopoderosa es su voluntad, Vasana, y el gozo, Boga, que la acompaña. Y aquel sentir omnisciente es su propia conciencia, Chetana, que disfruta, Bhokta, de ese gozo. Ver Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Sutra 3. Para Brahma hace emerger la creación, la naturaleza inerte, Prakriti, del Om Pranava, el verbo, la manifestación de la fuerza omnipotente, proviene Kala, el tiempo, Desa, el espacio, y Anu, el átomo, la estructura vibratoria de la creación. El verbo, Amen Uom, es el principio de la creación. La fuerza omnipotente, la repulsión y su expresión complementaria, la fuerza de atracción, el sentir omnisciente o amor, se manifiesta como vibración, la cual emite un sonido particular. El verbo, Amen Uom. En sus diferentes aspectos, Om introduce el concepto del cambio, que implica tiempo, Kala, en la eternidad inmutable, y la idea de la separación, que implica espacio, Desa, en la eternidad indivisible. Las cuatro ideas, el verbo, el tiempo, el espacio y el átomo. El efecto derivado de estas manifestaciones es el concepto de partículas, los innumerables átomos, Patra o Anu. Estos cuatro aspectos, el verbo, el tiempo, el espacio y el átomo, no son por lo tanto sino una misma cosa, en esencia solamente ideas. Tal manifestación del verbo, al convertirse en carne o materializarse externamente, crea este mundo visible. Así pues, el verbo, el Amen Uom, siendo la manifestación de la eterna naturaleza del Padre Todopoderoso o de su mismo ser, es inseparable de Dios y no es otra cosa que Él mismo, al igual que el poder de quemar es inseparable del fuego y no otra cosa que el fuego mismo.
Ver Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 y San Juan capítulo 1 versículo 1, 3 y 14. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Sutra 4. Anu, o los átomos, son la causa de la creación. Al conjunto de ellos se les denomina Maya, o el poder del Señor de dar origen a creaciones ilusorias, y a cada Anu individual se le llama Avidya, la ignorancia. Los átomos, el trono del espíritu como creador. Los átomos, que representan tanto interna como externamente los 4 conceptos mencionados con anterioridad, son el trono del espíritu como creador. Al derramar su luz sobre ellos, crea él este universo. A los átomos en conjunto se les llama Maya, la oscuridad, ya que impiden captar la luz espiritual, y a cada uno de ellos separadamente se les llama Avidya, la ignorancia, ya que causan en el hombre la ignorancia incluso de su propio ser. Ello explica por qué a estas 4 ideas, que originan todas las confusiones descritas, se les llama en la Biblia las 4 bestias. El hombre, en tanto se identifica con su burdo cuerpo físico, adopta una posición muy inferior a la del cuádruple átomo primigenio, por lo cual le es naturalmente imposible comprender la naturaleza de este último. Al elevarse, en cambio, a ese nivel, comprende no solamente el átomo, tanto interna como externamente, sino también la creación entera, ya sea manifestada como inmanifestada. Esto es por delante y por detrás. Ver Apocalipsis capítulo 4 versículo 6. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Sutra 5. El aspecto de Parabrahma, que consiste en el amor omnisciente, es Kutashta Chaitanya. El ser individual, como manifestación suya, es uno con él. Kutashta Chaitanya, el Espíritu Santo, Purushottama. La vida es la manifestación de Premaviyan Chit, la atracción, el amor omnisciente, el omnisciente Espíritu Sagrado, el cual se denomina Espíritu Santo, Kutashta Chaitanya o Purushottama. Iluminando la oscuridad, Maya, procura atraer a cada porción de ésta hacia la divinidad. No obstante, tanto la oscuridad, Maya, como sus partes individuales, Avidya, la ignorancia, siendo la repulsión misma, no pueden absorber o captar la luz espiritual, sino solo reflejarla. Avasa Chaitanya o Purusha, los hijos de Dios. El Espíritu Santo, siendo la manifestación de la naturaleza omnisciente, del Padre eterno, Dios, no es otra sustancia sino Dios mismo. Así pues, a tales reflejos de los rayos espirituales se les denomina los hijos de Dios, Avasa Chaitanya o Purusha. Ver San Juan capítulo 1 versículo 4, 5 y 11. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Sutra 6. El átomo, bajo la influencia de Chit, el conocimiento universal, forma el Chitta, o aquel estado en el cual la mente se encuentra en calma. Al espiritualizarse, este estado se denomina Buddhi, la inteligencia. Su opuesto es Manas, la mente, en la cual mora el Jiva, el ser imbuido de Ahamkara o ego, el concepto de separación de la existencia individual. Chitta, el corazón, Ahamkara, el ego, el hijo del hombre. Este átomo, Avidya o la ignorancia, encontrándose bajo la influencia del amor universal, Chit o el Espíritu Santo, se transforma y espiritualiza
al igual que las limaduras de hierro expuestas a un campo magnético, y al adquirir conciencia, la capacidad de sentir se le denomina Mahat, el corazón, Chitta. En esta condición, nace en el ser la idea de su existencia individual, Ahamkara o el ego, el hijo del hombre. Buddhi, la inteligencia, Manas, la mente. El átomo, una vez magnetizado de esta forma, tiene dos polos, uno de los cuales lo atrae hacia la substancia real, Sat, mientras que el otro lo repele. El primer polo se le llama Sattva o Buddhi, la inteligencia, la cual discierne la verdad. El segundo, que es una partícula de la repulsión, la fuerza omnipotente espiritualizada, como ya se dijo, crea para su deleite, Ananda, el universo de las ideas, Anandattva o Manas, la mente. Sutras 7 al 10. Chitta, el átomo espiritualizado en el cual aparece Ahamkara, la idea de la existencia separada del ser, tiene 5 manifestaciones, electricidades etéricas. Estas 5 electricidades etéricas constituyen el cuerpo causal del Purusha. Mediante sus 3 atributos o gunas, Sattva positivo, Rajas neutralizante y Tamas negativo, las 5 electricidades Panchatattva dan origen a los Gyanendriyas, órganos de los sentidos, Karmendriyas, órganos de la acción, y Tanmatras, objetos de los sentidos. Estos 15 atributos, más la mente y la inteligencia, constituyen los 17 miembros sutiles, el Ingasarira o el cuerpo sutil. Panchatattva, las causas esenciales de la creación, constituyen el cuerpo causal. El átomo espiritualizado, Chitta, el corazón, siendo la repulsión manifestada, produce 5 clases de electricidades etéricas provenientes de cada una de las 5 partes, una desde el centro, 2 desde los extremos y otras 2 desde los espacios comprendidos entre el centro y cada uno de los extremos. Estas 5 clases de electricidades, encontrándose bajo la influencia del amor universal, el Espíritu Santo, son atraídas hacia la substancia real, Sat, produciendo un campo magnético denominado el cuerpo de Sattva Buddhi o la inteligencia. Puesto que estas 5 electricidades son la causa de todo lo creado, se les denomina Panchatattva, las 5 causas esenciales, y se les considera el cuerpo causal de Purusha, el Hijo de Dios. Las 3 gunas, los atributos eléctricos. Puesto que las electricidades provienen del Chitta polarizado, se encuentran también en un estado de polarización y están dotadas con sus 3 atributos o gunas, Sattva positivo, Tamas negativo y Rajas neutralizante. Los Gyanendriyas, los 5 órganos de los sentidos. Los atributos positivos de las 5 electricidades son los Gyanendriyas, o los órganos de los sentidos del olfato, gusto, vista, tacto y oído, siendo atraídos entre sí bajo la influencia de Manas, la mente, el polo opuesto del átomo espiritualizado. Estos constituyen el cuerpo del mismo. Karmendriyas, los 5 órganos de la acción. Los atributos neutralizantes de las 5 electricidades son los Karmendriyas u órganos de la acción que generan la excreción, reproducción, locomoción, los pies, habilidad manual, las manos y la locución. Estos órganos, que son manifestaciones de la energía neutralizante del átomo espiritualizado, Chitta, el corazón, constituyen un cuerpo energético llamado el cuerpo de energía, la fuerza vital o prana, Vishaya o Tanmatras, los 5 objetos de los sentidos. Los atributos negativos de las 5 electricidades son los 5 Tanmatras, u objetos de los sentidos del olfato, gusto, vista, tacto y oído. Al unirse a los órganos de los sentidos a través del poder neutralizante de los órganos de la acción, los Tanmatras satisfacen los deseos del corazón. Lingasarira, el cuerpo sutil. Estos 15 atributos del átomo espiritualizado, con sus 2 polos, la mente y la inteligencia, constituyen el Lingasarira o Sukshmasarira, el cuerpo sutil del Purusha, el Hijo de Dios. Sutras 11 y 12.
Los mencionados 5 objetos, que son los atributos negativos de las 5 electricidades, al combinarse entre sí, producen la idea de la materia burda en sus 5 aspectos: Kshiti, sólidos; Ap, líquidos; Tejas, fuegos; Marut, sustancias gaseosas; y Akasha, éter. Estos 5 aspectos de la materia burda y sus 15 atributos, junto con Manas, la mente o conciencia sensorial; Buddhi, la inteligencia, discernimiento; Chitta, el corazón o la capacidad de sentir; y Ahamkara, el ego, constituyen los 24 principios básicos de la creación. El burdo cuerpo físico. Los 5 objetos antes mencionados, los cuales constituyen los atributos negativos de las 5 electricidades, al combinarse entre sí, producen la idea de la materia burda, la cual se nos manifiesta en 5 aspectos diferentes: Kshiti, sólido; Ap, líquido; Tejas, ígneo; Marut, gaseoso; y Vyoma o Akasha, etéreo. Estos constituyen la cubierta externa, llamada Sthulasarira, o el burdo cuerpo material del Purusha, el Hijo de Dios. 24 ancianos. Estas 5 materias burdas y los ya mencionados 15 atributos, junto con Mana, la mente; Buddhi, la inteligencia; Chitta, el corazón; y Ahamkara, el ego, constituyen los 24 principios o ancianos mencionados en la Biblia. Ver Apocalipsis capítulo 4, versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. Los 24 principios mencionados, que completan la creación de la oscuridad o maya, son simplemente el producto de la ignorancia o avidya, y, puesto que tal ignorancia está compuesta solo de ideas, como dijimos antes, la creación no posee, en verdad, existencia alguna. Es un mero juego de ideas insertado en la substancia eterna, Dios Padre. Sutra 13. Este universo consta de 14 esferas, 7 swargas y 7 patalas. 7 esferas o swargas. Este universo aquí descrito, comenzando desde la substancia eterna o Dios, hasta la burda creación física, se divide en 7 esferas diferentes llamadas swargas o lokas. La séptima esfera, Satyaloka. La primera de estas esferas es Satyaloka, la esfera de Dios o la única sustancia real, Sat, en el universo. Ningún nombre puede describirla, ni hay concepto alguno en la creación nacida de la oscuridad o de la luz para designarla. Por ello a esta esfera se le llama Anama, la sin nombre. La sexta esfera, Tapoloka. La esfera siguiente es Tapoloka, la esfera del Espíritu Santo, la cual es eterna paciencia, ya que se mantiene por siempre imperturbable ante cualquier idea limitada. Debido a que no es accesible ni siquiera a los hijos de Dios como tales, a esta esfera se le llama Agama, la inaccesible. La quinta esfera, Hanaloka. La siguiente es Hanaloka, la esfera en la cual se refleja el espíritu, la de los hijos de Dios. En ella se origina la idea de la existencia, separada del ser. Puesto que esta esfera está más allá de la comprensión de quienes están bajo el dominio de la creación de la oscuridad o maya, se le denomina Alakshya, la incomprensible. La cuarta esfera, Maharloka. Luego viene Maharloka, la esfera del átomo, el comienzo de la creación de la oscuridad o maya, en la cual se proyecta el espíritu. Este eslabón de unión es la única vía que conecta la creación espiritual con la material y se le llama la puerta o Dasamadvara. La tercera esfera, Swarloka. Alrededor de este átomo se encuentra Swarloka, la esfera del aura magnética o de las electricidades. Esta esfera está caracterizada por la ausencia de toda creación, incluso los órganos y sus objetos, las cosas materiales sutiles, y se le llama Mahasunya, el gran vacío. La segunda esfera, Bhuvarloka. La siguiente es Bhuvarloka, la esfera de los atributos eléctricos. Como las materias burdas de la creación están completamente ausentes de esta esfera y se destaca por la presencia de las materias sutiles únicamente, se le llama Sunya, el vacío ordinario. La primera esfera, Bhuloka.
La esfera última e inferior es Bhuloka, la esfera de la burda creación material, la cual es siempre visible para todos. Sapta Patalas, las 7 iglesias. Así como Dios creó al hombre a su propia imagen, así también el cuerpo humano está hecho a imagen de este universo. El cuerpo físico del hombre tiene también en su interior 7 lugares vitales, llamados patalas. Cuando el hombre enfoca su atención en su ser y avanza en la forma correcta, percibe la luz espiritual en dichos lugares, los cuales se describen en la Biblia como 7 iglesias, y las luces, semejantes a estrellas, que allí se perciben, son cual 7 ángeles. Ver Apocalipsis capítulo 1 versículos 12, 13, 16 y 20. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Tenía en su diestra 7 estrellas. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. 14 bhuvanas, las etapas de la creación. Las 7 esferas o svargas y los 7 patalas antes mencionados constituyen las 14 etapas distintas de la creación o las 14 bhuvanas. Sutra 14. Purusha está cubierto por 5 koshas o envolturas. 5 koshas o envolturas. Este Purusha, el Hijo de Dios, está cubierto por 5 envolturas llamadas koshas o capas. El corazón, el primer kosha. La primera de estas 5 envolturas es el corazón, Chitta, el átomo, compuesto de 4 ideas, tal como se dijo anteriormente, el cual siente o goza y es de este modo el centro del deleite, Ananda, por lo que se llama Anandamaya Kosha. Buddhi, el segundo kosha. La segunda capa está constituida por las electricidades electromagnéticas, que son manifestaciones de Buddhi, la inteligencia que discierne la verdad. Por ello, puesto que es el centro de conocimiento o Jnana, se le llama Jnanamaya Kosha. Manas, el tercer kosha. La tercera capa es el cuerpo de manas o la mente, compuesto por los órganos de los sentidos, como ya dijimos, y se llama Manomaya Kosha. Prana, el cuarto kosha. La cuarta envoltura es el cuerpo de la energía, la fuerza vital o prana, compuesto por los órganos de la acción, como lo describimos anteriormente, y por ello se le llama Pranamaya Kosha. La materia burda, el quinto kosha. La quinta y última capa es la materia burda, la cubierta externa del átomo, transformándose en ana o nutrición. Esta envoltura sustenta al mundo visible y se llama Anamaya Kosha. La acción del amor. Habiéndose completado así la acción de la repulsión, la manifestación de la energía omnipotente, comienza a manifestarse la acción de la atracción, el amor omnipotente que yace en el fondo del corazón. Bajo la influencia de este amor omnisciente o atracción, los átomos se atraen mutuamente, acercándose más y más unos a otros y asumiendo así estructuras etéreas, gaseosas, ígneas, líquidas y sólidas. El reino inanimado. Es así como este mundo visible se adorna con soles, planetas y lunas, todos los cuales denominamos el reino inanimado de la creación. El reino vegetal. De esta forma, cuando la acción del amor divino alcanza un alto grado de desarrollo, la evolución de avidya o la ignorancia, la partícula de la oscuridad o maya, la energía omnipotente manifestada, comienza a retirarse. Al ser removida así la capa de Anamaya Kosha, la cubierta externa del átomo compuesta de materia burda, Pranamaya Kosha, la envoltura formada por los karmendriyas u órganos de la acción, empieza a manifestarse. En este estado orgánico, los átomos, abrazándose mutuamente en forma cada vez más estrecha, dan lugar a la aparición del reino vegetal en la creación. El reino animal. Con la remoción de la capa de Pranamaya Kosha se revela Manomaya Kosha, la envoltura compuesta por los gyanendriyas u órganos de los sentidos.
Los átomos perciben entonces la naturaleza del mundo externo y, atrayendo a otros átomos de diferente naturaleza, forman cuerpos en la medida necesaria para experimentar satisfacción, lo cual conduce a la aparición del reino animal en la creación. La humanidad. Al ser removida la cubierta de Manomaya Kosha, Jnanamaya Kosha, el cuerpo de la inteligencia compuesto por las electricidades, se torna perceptible. El átomo, adquiriendo la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, se convierte en ser humano, el ser racional de la creación. Devata o ángel. Cuando el ser humano, al cultivar el espíritu divino o el amor omnisciente dentro de su corazón, es capaz de remover la capa de Jnanamaya Kosha, se pone de manifiesto la envoltura más interna, Chitta, el corazón, compuesto de 4 ideas. El hombre entonces se llama Devata o ángel de la creación. Libre, Sannyasi. Cuando la envoltura más interna, el corazón, es también removida, nada queda entonces capaz de mantener al hombre en el cautiverio de esta creación nacida de la oscuridad o maya. El ser humano alcanza la libertad y se convierte en Sannyasi, el Hijo de Dios, entrando así en la creación nacida de la luz. Sutras 15-16. Tal como descubrimos al despertar que los objetos vistos en nuestros sueños son irreales, así por simple inferencia podemos concluir que nuestras percepciones en el estado de vigilia son igualmente irreales. Los estados de vigilia y de sueño. Cuando el ser humano compara sus ideas respecto a las materias burdas, concebidas en el estado de vigilia, con las ideas que concibe durante el sueño, la similitud existente entre ambas le induce naturalmente a concluir que este mundo externo tampoco es lo que aparenta ser. Al buscar una mayor explicación, descubre que todas sus concepciones en el estado de vigilia no son esencialmente sino simples ideas originadas por la unión de los 5 objetos de los sentidos, los atributos negativos de las 5 electricidades internas, con los 5 órganos de los sentidos, sus atributos positivos, mediante los 5 órganos de la acción, los atributos neutralizantes de las electricidades. Esta unión se lleva a cabo por medio de la operación de la mente, manas, y concebida o captada por la inteligencia, buddhi. Así, queda claro que todas las concepciones que el hombre forma en su estado de vigilia son meras inferencias o parokshagyana. Sutra 17. Lo que se requiere es un gurú o salvador que nos despierte a la devoción, bhakti, y a las percepciones de la verdad, cuando el hombre encuentra a su sadgurú o salvador. De esta manera, cuando el hombre se percata por medio de su parokshagyana, la inferencia correcta de la irrealidad del mundo externo, le es posible comprender la condición de Juan el Bautista, el divino personaje que fue testigo de la luz y dio testimonio de Cristo una vez que se hubo desarrollado el amor de su corazón, el celestial don de la naturaleza. Cualquier buscador sincero y avanzado puede tener la fortuna de contar con la divina compañía de alguno de tales personajes que tenga la bondad de aceptar servirle como su maestro espiritual o Sadgurú, el Salvador. Ciñéndose afectuosamente a los sagrados preceptos de estos personajes divinos, el hombre adquiere la capacidad de enfocar todos sus órganos de los sentidos en el interior, en su centro común, el sensorio, Trikuti o Shushubnatvara, la puerta del mundo interno. Allí percibe él la voz, un sonido peculiar que golpea. Dicha voz es la vibración cósmica o el verbo, el amén o el om. Y allí también ve él el cuerpo luminoso de Radha, enviado por Dios y simbolizado en la Biblia como el precursor o Juan el Bautista. Ver Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 y 20 y San Juan capítulo 1 versículos 6, 8 y 23. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él
y cenaré con él y él conmigo. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Ganges, Yamuna y Jordán, los ríos sagrados. Debido a la naturaleza especial de este sonido, que proviene, cual un torrente, de una región superior y desconocida y se pierde en la burda creación material, diversas religiones le asignan alegóricamente los nombres de diferentes ríos que consideran sagrados: el río Ganges de los hindúes, el Yamuna de los Vaishnavas y el Jordán de los cristianos. El segundo nacimiento. A través de su cuerpo luminoso, el ser humano se cree en la existencia de la luz verdadera, la vida de este universo. Es bautizado en la corriente sagrada del sonido, siendo absorbido por ella. El bautismo es, por así decirlo, el segundo nacimiento del hombre y se llama Bhakti Yoga, sin el cual ningún hombre puede comprender jamás el verdadero mundo interior, el reino de Dios. Ver San Juan, capítulo 1, versículo 9 y capítulo 3, versículo 3. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aparokshagyana, la comprensión verdadera. En este estado, el Hijo del Hombre empieza a arrepentirse y, abandonando la burda creación material, avanza lentamente hacia su divinidad, la sustancia eterna o Dios. Al dejar de producirse los despliegues de la ignorancia, el hombre comienza a comprender gradualmente la verdadera naturaleza de esta creación nacida de la oscuridad o maya, reconociéndola como un simple juego de ideas de la naturaleza suprema, insertada en su propio ser, la única substancia real. Esta comprensión verdadera se denomina Aparokshagyana. Sutra 18. La liberación, Kaivalya, se alcanza al realizar la identidad del propio ser con el ser universal o la realidad suprema. Sannyasi o Cristo, el Salvador ungido. Cuando todos los despliegues de la ignorancia son removidos, el corazón, perfectamente claro y purificado, ya no solo refleja simplemente la luz espiritual, sino que la manifiesta activamente. De esta forma, siendo consagrado y ungido, el hombre se libera y transforma en Sannyasi o Cristo, el Salvador. Ver San Juan, capítulo 1, versículo 33. Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Bautizado en la corriente de luz. A través de este Salvador, el Hijo del Hombre es nuevamente bautizado o absorbido en la corriente de luz espiritual y, elevándose más allá de la creación nacida de la oscuridad o maya, entra en el mundo espiritual, uniéndose con Abhasa Chaitanya, Purusha o el Hijo de Dios. Tal fue el caso del Señor Jesús de Nazaret. En este estado el hombre se libera por siempre y para siempre del cautiverio de la oscuridad o maya. Ver San Juan capítulo 1 versículo 12 y capítulo 3 versículo 5. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El sacrificio del ser. Cuando el hombre, habiendo entrado así en el mundo espiritual, se transforma en hijo de Dios, comprende la luz universal, el Espíritu Santo, como un todo perfecto, y reconoce a su ser como nada más que una mera idea que descansa sobre un fragmento de la luz de Om. Entonces se entrega en sacrificio al Espíritu Santo, el altar de Dios, esto es, abandona la vana idea de su existencia separada y se convierte en un todo integral. Kaivalya, la unificación.
De este modo, siendo uno con el Espíritu Santo universal de Dios el Padre, el hombre se unifica con la substancia real o Dios. Esta unificación del ser con la substancia eterna o Dios se denomina Kaivalya. Ver Apocalipsis capítulo 3 versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.